Apocalipsis capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a leer los versos del 14 al 19. Este es el sermón número 30 de la serie. Si usted no ha escuchado los otros y tal vez tenga interés de hacerlo, gracias al Señor, la iglesia tiene un canal de YouTube y puede ver todas las exposiciones anteriores. Leo de la versión Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. El segundo ay pasó, y he aquí, el tercer ay vendrá pronto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y terremotos y granizo grande. Esta es la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos auxilie para entenderla. El tercer ay. El tercer ay. Un lamento. Es un lamento. Esa palabra ay a veces es traducida pero es un asombro, y en este caso de lamento. ¿Recuerdan cuando vimos que así lo usaba Jeremías en el libro de las Lamentaciones, y en su profecía, cuando él recibe, dice: y había escrito en aquel rollo lamentaciones y endechas y ayes? De eso es de lo que se trata, de algo que es digno de ser lamentado. Es el fin del mundo. Pero vean qué interesante que cuando viene este tercer ay, hay quienes lo que hacen es alabar a Dios y regocijarse. Y eso es lo que tenemos que entender. Ese día maravilloso, día final, día de juicio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es tanto una cosa como la otra. Será para los cristianos el inicio del reposo eterno. Ya no más dolor, ya no más aflicción, ya no más lágrimas. De hecho, veremos los pasajes donde dice él que Dios mismo enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ese es el día glorioso en el inicio del reposo del pueblo de Dios, y a la vez es el principio del castigo de fuego eterno, fuego que no puede ser apagado. Esta pregunta es para los que han estado aquí durante estas 30 exposiciones de Apocalipsis.
¿qué ha producido en su vida? ¿Qué está produciendo en su vida el estudio del fin del mundo? Porque eso es lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? Estamos viendo el fin del mundo y lo que pasará desde diferentes perspectivas. Hemos explicado varias veces que no creemos en una interpretación literal, sino simbólica, espiritual. Pero pregunto, ¿qué ha producido en usted estudiar el Apocalipsis, el fin del mundo? Yo quisiera que nos guardemos del sensacionalismo de las redes sociales, que tiene un efecto muy pasajero. La gente cuando piensa que ya se va a acabar el mundo y dicen que pasó tal cosa, eso no les dura nada, porque no entienden la gravedad de la situación. Hay que ir a la Biblia. No usemos métodos humanos para manipular las emociones de la gente, no sirve. Ahora, claro que tenemos sentimientos. Yo mismo, ustedes ven que esa es mi personalidad. A veces no puedo ni terminar de cantar un himno porque me llega al corazón. Pero hermanos, no nos dejemos vencer de nuestras emociones, porque todo eso va y viene. Pero yo quiero que ustedes tengan convicciones firmes que los lleven a cambios verdaderos. Y quisiera entonces hoy que hablemos un poquito sobre el entendimiento correcto del gobierno divino sobre el universo. Porque aquí hemos leído que parece que hasta en ese momento es que ya Dios va a reinar y Jesucristo. Pero no es la realidad que vemos en la palabra de Dios. Algunos hasta ponen el mundo como si fuera una lucha de dos poderes iguales. ¿Recuerdan cuando les refuté el yin yang y todas esas locuras? No. Leemos nosotros en el profeta Daniel capítulo 4, versículo 34, las palabras de Nabucodonosor, aquel rey orgulloso que había hecho un imperio y tenía de sobra para humanamente enorgullecerse, pero Dios lo humilló. Y cuando dice después cuál fue su experiencia, dice Daniel 4:34, mas al fin de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y oigan entonces esto, porque su señorío es señorío sempiterno y su reino de generación en generación. Él llegó a darse cuenta, sí, parece que usted tiene el control, parece que usted está haciendo muchas cosas, pero el que gobierna siempre es Dios. Y el Salmo 45:6 nos dice, hablando de Jesucristo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, una cosa debemos saber, Dios gobierna, siempre ha gobernado. Lo que pasa es que la historia del mundo es la historia de una rebelión. Es la historia de una rebelión. Dios no dejó de ser rey, pero permitió esta rebelión. Sus criaturas se rebelaron. En una parábola que dio el Señor Jesucristo en Lucas 19:14, cuando Él habla precisamente del día del juicio final y que Él le va a pedir a cada uno qué hizo con lo que se le dio, lo da en forma de parábola de un hombre que tenía su hacienda y deja encargados y se va para después volver. Y dice así, Lucas 19:14, pero sus ciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esto es, mi hermanos, la historia del mundo. Estos son todos los gobiernos del mundo y esos somos usted y yo también cuando el Espíritu Santo todavía no ha actuado. Estamos diciéndole, no queremos que ese reine sobre nosotros. Queremos reinar nosotros mismos y hacer nuestra propia voluntad. Entonces, insisto, mis estimados, la historia del mundo es la historia de una rebelión. Pero la Biblia nos revela el plan divino para restaurar todas las cosas que esa rebelión dañó y casi arruinó. Cuando el apóstol Pedro predica en Jerusalén, lo cual está registrado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Prestemos atención a sus palabras, los versículos 19 al 21. El apóstol Pedro predica de esta manera. Así que
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Oigan esta frase: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Pero oigan esa frase: hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Vendrá un tiempo de restauración de todo lo que el pecado arruinó, de todo lo que nosotros seres humanos con nuestros pecados arruinamos, tanto físico como espiritual. En lo que hemos leído, versículo 18, vemos esa actitud del mundo. Y se airaron las naciones, se enojan, no quieren que Jesucristo reine. Vamos a leer el Salmo 2. Por favor, si pueden, vayan ahí conmigo, si no yo leo para ustedes. Salmo número 2. Igual les digo, yo leo de la versión de la Sociedad Trinitaria por si notan alguna pequeña diferencia o ahí. Dice el Salmo 2: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Saben qué es amotinarse? ¿Saben cuando en un barco dicen que hubo un motín? Es que quitaron al capitán y se hicieron ellos cargo de la nave. Eso es lo que hace el ser humano. Quiere quitar a Dios y ponerse Él. ¿Por qué se amotinan? Hay un motín en las naciones. Los pueblos piensan cosas vanas. Ahora, vean qué interesante. Es una tontería. ¿Contra quién están peleando? Contra el Todopoderoso. Pero como Él se los permite, piensan que nada va a pasar. Versículo 2: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¡Qué insensatez! Pero el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encienda de pronto su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, esto que yo he leído es lo que corresponde con la séptima trompeta del Apocalipsis. Esta furia de las naciones contra Dios, la gente piensa que eso, bueno, llegaremos ahí a estudiar el Armagedón, pero la gente tiene las ideas de Hollywood del Armagedón. La gente piensa que de verdad van a luchar contra el Cordero de Dios con tanques de guerra y misiles y drones y qué más, contra Cristo, que los puede aplastar. Ahí dice: los desmenuzarás como una vasija. No, mis hermanos, la guerra es espiritual. Es ahora que las naciones están apuntando siempre contra Cristo y contra su iglesia, lo muestran. Bueno, ¿cómo es que está peleando el mundo contra Dios? ¿Cómo? Estando en contra de su iglesia. Porque la Sagrada Escritura dice muy claramente que cuando el apóstol Pablo perseguía, que se llamaba Saulo, perseguía a los cristianos, matándolos, arrasándolos todos, se le aparece Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo,
¿Qué le dice? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? No, le dice, ¿por qué me persigues? La guerra del mundo contra Dios es la guerra contra su iglesia. Y esto es de lo que se habla aquí. Entonces, hay un rey, y ese rey está a la diestra del Padre, es Jesucristo, y es engendrado eternamente, es tan Dios como el Padre es Dios. Este verbo lo dice, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy es siempre, desde la eternidad, y hoy y por la eternidad el Hijo es engendrado del Padre y Él es rey. La versión de ustedes posiblemente dice honrad al Hijo. La palabra más exacta es besad al Hijo, porque esa es nuestra adoración a Él. ¿Recuerdan cuando Dios le habla a Elías con respecto al remanente? Yo haré, dice Dios. Elías, que pensaba que estaba solo, nadie más quedó de los verdaderos adoradores de Jehová, y Dios le dice, no, yo he hecho y haré que 7,000 hay todavía que no han doblado las rodillas ante Baal ni lo han besado, porque ese es el símbolo de adoración. Ahora, ¿a quién dice la Escritura que tenemos entonces que nosotros adorar? Besad al Hijo, y si no, vendrá sobre nosotros la ira de Dios. Dios pagará con su ira a aquellos que se airaron contra Él, que no querían que Él reinara sobre ellos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en capítulo 2, disculpen, 5 al 8. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Paro ahí. ¿Estará Dios diciéndoles algo a alguno de ustedes hoy? Tu dureza y tu corazón no arrepentido. Por hacer eso, por seguir endureciéndose y no arrepentirse, sigue diciendo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Obedecen a qué? A la verdad. Algo que en el mundo no existe, porque usted les habla de la verdad y dice, no, esa es su verdad, pero yo creo que es diferente. Y la gente cree que eso es muy bonito y muy moderno, que cada uno tenga su propia verdad y viva según le parezca. Hay una sola verdad que Dios reveló. Esa es la verdad. Y si usted se opone a esa verdad, pasará eso que aquí dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Seguimos. Jesucristo es el juez. El Evangelio de Juan, capítulo 5, así nos lo enseña. Leo la palabra de Dios, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y sigue diciendo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a la resurrección de condenación. En el Salmo 2 vimos que honrar al Hijo es servir a Jehová. Y cuando eso sucede, cuando Él aplaste ya a sus enemigos, cuando detenga esta rebelión que es este mundo y esta sociedad, yo le pregunto, ¿de qué lado estará usted? Porque hemos leído que ese que es el tercer ay hizo que los 24 ancianos que estaban en sus tronos se postren
Y ya habíamos visto lo que esos 24 ancianos representan, la iglesia triunfante. ¿Estará usted dentro de los que al ver el juicio de Dios se postra y agradece y dices, ya llegó el día en que tomaste tu gran poder y has reinado y has depuesto a todos los rebeldes? Aquí dice que Él destruirá a los que destruyen la tierra. Ahora, el mundo quisiera pensar que esto tiene que ver solo con la ecología. Pues yo creo que tiene que ver en parte, pero no es solo eso. El mundo que Dios nos lo dio para cuidarlo y lo hemos arruinado en muchos aspectos. Pero no se trata solo de esa parte física. Es que todo lo que el ser humano ha tocado con su pecado lo ha corrompido y destruye la belleza que Dios creó. Las artes están corrompidas. Pensemos en la música. ¿Cuál música de ahora se puede oír un cristiano? Cuando toda ella es sensual, vulgar. Y eso no fue siempre así. Todas las culturas tuvieron sus bailes, bailes que eran folclóricos, que tenían pues un cierto nivel de arte. Lo que hoy hay por baile no tiene nada de arte y es completamente obsceno. La escultura. Y recientemente vi una noticia sobre esto. Hay un lugar muy bueno para, les digo a los jóvenes sobre todo, se llama Prager University. Ahí está en YouTube y en esas cosas. Y ellos presentan cosas, no son cristianos, pero tienen los valores de la Biblia. Y denunciaban este desastre del arte. ¿Cómo vamos a comparar aquellas esculturas de Miguel Ángel y de los grandes que hicieron de mármol cosas pero maravillosas? Que uno dice, no sabe, solo el que tiene ese don y ese talento. El David, la Pietà, cosas, bellezas, busquen. Eso lo hace un hombre cuando su humanidad redimida le lleva a expresar cosas bellas, para que hoy en día hagan una exposición en Holanda, en una galería de arte, de escultura, y lo que están exponiendo mis hermanos, con todo el perdón, es excrementos gigantes. Pues eso está diciendo la decadencia tan grande que hay. La pintura igual. Pinturas maravillosas del de siglos pasados donde usted decía, ¿y cómo pudo pintar semejante cosa? Que parece una fotografía aquello. Bellezas de la naturaleza, y ahora quieren pensar que ese horrendo llamado arte abstracto es arte. Lo mismo con la arquitectura. Veamos la arquitectura antigua, que fue influida que era algo bello, algo en lo que había, esa persona tomaba tiempo para hacerlo bien, para hacerlo bello. Nada de eso, ahora todo es simple, lo que llaman minimalismo. Horrible, pues de eso también tiene que ver. Estamos destruyendo lo que Dios nos dio. Le dio dones para que usted los use y cree cosas lindas y buenas. ¿Y para qué se usa los dones que Dios está dando? Para lo malo y lo feo. Pero vuelvo a insistir, para la sociedad de hoy en día nada, ni es malo ni es feo, sino que dicen que eso depende del criterio. Pues no, Dios creó lo bueno y lo bello, y lo que se asemeje a lo que Dios creó es bueno y es bello, y entre menos se asemeje a lo creado, pues pierde su calidad. Bueno, a esos viene Dios a destruir también. Porque el arte influye, es decadente, influye en nuestros jóvenes, para los cuales ahora no hay estándares morales. Hemos leído en el versículo 15 que en el toque de la trompeta hay grandes voces en el cielo. Voy a recordarles algunos versos en esta serie que hemos leído que hablan de manera similar. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces,
Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 10:3. Y clamó a gran voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y finalmente aquí, en Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos. ¿Por qué la insistencia, piensan ustedes, en esto de las voces y de los truenos? ¿Cuál es su reacción cuando se viene por ahí en septiembre, octubre, en la época de los temporales, un buen trueno de eso que hasta que parece que van a quebrar los vidrios? Claro, son rápidos, pero ¿qué pasa en su mente? Le palpita el corazón, ¿verdad? Como, si eso sigue así, pero es pasajero. Yo creo que se da estas expresiones para que ustedes y yo entendamos, esto no es un juego. El día grandioso, maravilloso, pero terrible también viene porque viene. Crea usted o no crea, viene ese día. Y la insistencia mía es que yo deseo con toda mi alma que usted ese día esté refugiado en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque si no está refugiado, Él lo aplastará con su ira. Es que este juicio del que hemos leído, miren, dice, viene a ser juicio y todos se presentarán delante de Él también para las recompensas, pero dice, los pequeños, los grandes, a todos. Entonces pensemos en este momento, sí, ahí estarán los reyes de la tierra, ahí están los que han gobernado este mundo por miles de años, los gobernadores de grandes imperios, los presidentes famosos y no famosos, los millonarios, la farándula de Hollywood, ahí estará ese día. Los que incitaron al mal y al pecado, los cantantes, los deportistas, esos que usted admira tanto, ahí estarán en el día del juicio. Todos los grandes de este mundo estarán ahí en el día del juicio. Lo que pasa es que no solo ellos, también sus vecinos estarán, sus familiares estarán, sus compañeros de estudio estarán. Y también los miembros de esta iglesia estarán, y los visitantes de esta iglesia, ahí estará usted. No se puede escapar de este día. El día del juicio viene. Jesucristo dijo también en Juan 5, cuando Él dijo que Él va a juzgar, ¿verdad? Que Él es el juez, que el Padre le dio todo el juicio a Él. Y dice que vendrá aquella hora en que los muertos resucitarán. Pero vean que en ese mismo capítulo dice algo que yo quiero que ustedes les pongan atención porque es nuestra esperanza. Mire, Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Esto es importante. No es, va a pasar, ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren vivirán. ¿Entiende de lo que está hablando este versículo? Viene la hora y ahora, hoy es. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Se trata de esto. El evangelio es predicado. Yo le hablo a usted de que hay esperanza. De que si usted deja su propio camino, deja sus pecados, deja el mundo y viene al Salvador y clama a Jesús diciéndole, perdóname y límpiame con tu sangre. Usted es de estos. Ha resucitado. Ahora tiene vida en Jesucristo. Yo le pregunto, ¿ha oído usted la voz del Hijo de Dios? Porque esa es la promesa que está ahí. Los que oigan esa voz vivirán.
¿La ha escuchado usted cuando viene a esta iglesia y se lee la Biblia? ¿Ha escuchado la voz del Hijo de Dios en la Biblia? ¿Ha escuchado la voz del Hijo de Dios en la predicación? Tal vez hasta en algún cántico. Y la otra pregunta es, ¿quiere usted escucharla? Porque la realidad es esa. Juan 5:40, dijo Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. Y Jesús sigue diciendo, vengan. Entonces, lo que nosotros tenemos que orar con insistencia es que el Espíritu Santo de Dios se manifieste para hacer que los que no quieren, quieran y oigan la voz del Hijo de Dios. Porque si la oye, vivirá. Dejará su pecado, dejará su rumbo en este mundo y dirá, te seguiré hasta que vuelvas. Porque la otra alternativa, ya la leímos. Él vendrá. Es el tiempo de juzgar a cada uno, grandes, pequeños, famosos, pobres, ricos, lo que sea. ¿Estará usted preparado para el toque de la séptima trompeta? Oremos. Bendito Dios, clamamos a ti suplicando que tu Espíritu Santo actúe en nuestros corazones, ya que hemos leído tu santa palabra. Y pedimos que muchos puedan oír la voz del Hijo de Dios y dejar su camino para seguirlo a Él. En el nombre de Jesús. Amén.